Ahora veamos el tema de fundamentos eléctricos. Para no abordar mucho en la parte de los fundamentos, vamos a ver que todo inicia con lo que nosotros tenemos como concepto de la forma de un átomo, ya sea de forma figurativa y la otra que es plana, donde vemos los protones y neutrones en el centro y los electrones en diversas capas. Ahora, el concepto que debemos tener en cuenta nosotros es que existen electrones en cada uno de los átomos. Hasta allí lo que necesitamos de fundamento. Los materiales que nosotros utilizamos en el tema automotriz son diversos, pero esencialmente existe uno que está presente y es el cobre. La plata y el oro escasean en lo que sean elementos necesarios de la parte eléctrica en los autos, y la principal razón de eso es por el costo. Tener oro y plata como elementos dentro del vehículo hace que el valor del vehículo incremente, y aparte va a ser complicado generar millones de vehículos con elementos como oro y plata que no son tan abundantes. Sin embargo, en la tabla que está acá, traído de la página de instalaciones eléctricas residenciales, vemos que la conductividad eléctrica es mejor en la plata que en el cobre. Si es mejor la plata que el cobre, ¿por qué no utilizar plata en los vehículos? Por lo mismo, es mucho dinero invertido para un vehículo que tenemos que construir en masa, lo que haría que el valor del vehículo se incremente y sea complicado la venta. Pero entonces tenemos algo que es mejor, que en este caso sería el cobre. El cobre, entre la parte de conducción eléctrica, no está tan lejos de la plata y pudiésemos utilizar ese elemento que es más barato que la plata, sabiendo ya de antemano que no es el mejor conductor eléctrico, pero va a abaratar los costos de manufacción de todos los vehículos. Entonces el cobre lo utilizamos por esa razón como medio conductor o cableado entre los componentes del vehículo. Entonces los fundamentos eléctricos se basan en dos teorías que convergen en una, y es el movimiento o flujo de electrones desde un punto a otro. Para entender eso tenemos que saber que existen dos teorías, una la teoría convencional y otra la teoría atómica. En la teoría convencional es cuando la corriente fluye desde el positivo al negativo, y en la teoría atómica es cuando la corriente fluye desde el negativo al positivo. Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Técnicamente solo es válido una, y es la teoría atómica, donde la corriente fluye desde el negativo al positivo. Sin embargo, todos los vehículos funcionan con la teoría convencional, que es cuando la corriente fluye desde el positivo al negativo. La mayor pregunta acá es por qué no utilizar la teoría atómica si la teoría convencional no es la correcta. Y pues todo se basa en la palabra misma, convencional. Hubo un tema de hacer que la teoría atómica, si bien es la verdad, la teoría convencional a nivel de flujo y a manera de explicar cómo es el funcionamiento de los elementos es mejor. Entonces, como convención para los autos que salieron y explicar la parte eléctrica, era mejor explicar cómo el flujo de electrones va desde el positivo al negativo que explicarlos desde el negativo al positivo. No hay que entrar en debate acá, solo tenemos que saber que la teoría atómica es la correcta, la teoría convencional es la que se usa. ¿Hay autos que utilizan la teoría convencional? Ninguno. Que yo sepa, ninguno. Pudiese haber uno, creo que una Mercedes-Benz por allí había comentarios, y son esos comentarios de que un auto con teoría convencional se había creado, pero que no tuvo éxito y tuvo que ser retirado del mercado. Se decía que mucho era de la Mercedes-Benz, pero no está al 100% garantizado. Entonces la teoría convencional es la que nosotros veremos cuando estemos estudiando la parte de electricidad automotriz. Y solo teniendo aquí el reminder, los autos usan la teoría convencional, donde el flujo de electrones va del positivo al negativo. Nosotros tenemos un concepto que se llama diferencia de potencial. Las baterías que nosotros tenemos en los vehículos son de 12.6 voltios. Para efectos de cálculo y a efectos de explicar, siempre lo colocaremos como 12 voltios, pero en realidad la batería son 12.6 y lo veremos más adelante. Pero no importando eso, lo que necesitamos saber es la diferencia de potencial. Hay más potencia en 12 voltios que en 0. Entonces hay una diferencia de potencial entre el punto positivo y el negativo. El negativo para nosotros va a ser un 0, mientras que el positivo, en el caso de la batería y el vehículo, va a ser 12 voltios. Los conductores en los vehículos son cables especiales del tipo automotriz. No es cualquier cable que tú puedes colocar dentro del vehículo. Recuerda que la temperatura del motor es cerca a los 100 grados centígrados, y esa temperatura que se forma en la parte delantera del vehículo cuando el cofre o el capó está cerrado, son esos vapores de temperatura que pueden ocasionar que los componentes se rompan, se quiebren o se rasguen, si no son componentes creados para la parte automotriz. Entonces necesitamos cables que sean de ese tipo y puedan aguantar esa temperatura. Si vas a comprar cable para
hacer algún tipo de reparación de tu vehículo, recuerda que siempre es cable automotriz, no es cualquier cable, no, es el cable que es automotriz. Y lo recalco acá porque se han visto vehículos con cualquier tipo de cable, hasta cable de casa, de esos de pared, cables viejos, y de hecho el calibre del cable no es el cable necesario. Entonces eso lo veremos más adelante, pero el cable que va en el auto es cable automotriz. No te dejes engañar porque ya hemos visto cables que no son de automotriz metidos en un auto, que al final lo que hace es ocasionar que los cables, como no soportan esa temperatura, empiecen a quemarse, tostarse, derretirse y finalmente ocasionar un corto, que lo que va a ocasionar al usuario final puede ser, en el menor de los casos, que se queme algún componente, y en el mediano, que se queme la computadora, y en el peor, que encienda el vehículo por algún cortocircuito que exista en el mismo. Entonces los conductores son esenciales dentro del tema automotriz y van a soportar el flujo de electrones de un punto hacia otro.